le voy a poner así, no quiero que se me vean como estereotipos, sino son particularidades. Y por ejemplo, nosotros miramos que en la cultura asiática la gente tiende a ser un poco más compuesta, ¿sí o no? Tienden a ser más calladitos. Usted no mira un montón de asiáticos haciendo relajos por todos lados, ¿verdad? Depende, pero en la generalidad no, ¿verdad? Pero usted mire, ponga un pequeño grupo de caribeños, quizás 5 o 10 caribeños, y hacen más bulla que 100 asiáticos. O si lo podemos ver, por ejemplo, en la cultura afroamericana, la forma que ellos se expresan a la hora de la alabanza, nosotros miramos que sus expresiones son bastante emotivas. Y las culturas que son anglos, por ejemplo, usted mira un alemán, ellos son un poco más recatados en sus emociones y en sus expresiones. Pues esto es más o menos lo que son los traits o las pequeños distintivos de algunas culturas. Pero el día de hoy, eso es para que usted tenga una idea de pues qué es una cultura. Es una forma particular de expresarse o de dar a conocer alguna fase de nosotros. Y en el deseo del corazón de Dios está que nosotros tengamos como iglesia de Dios. ¿Cuántos son aquí iglesia de Dios? Pueden levantar su mano. Que como iglesia de Dios tengamos una cultura de honra. ¿Usted puede decir conmigo cultura de honra? Entonces, y usted va a decir, no, hermana Erika, usted pues como que se está inventando eso, ¿verdad? Pero le quiero comentar que en el primer libro, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, del versículo 15 al 17, se da una explicación muy fundamental y muy especial de lo que está en el corazón de Dios. Y dice, porque esta es la voluntad de Dios. Escuche eso, cómo empieza. Esta es la voluntad de Dios. ¿Cuántos de aquí siempre andamos preguntándonos cuál es la voluntad de Dios? Pues ahí está la respuesta. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan enmudecer la ignorancia de los insensatos. Mire, que haciendo bien, está hablando de acciones, que de la forma en que nosotros nos conduzcamos, hagamos que la gente insensata o falta de juicio se quede completamente callada. Que anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad. Esa es parte de la voluntad de Dios también. Que si ya fuimos nosotros rescatados del reino de la esclavitud a un reino de libertad, vivamos, caminemos, nos comportemos como gente libre, pero no liberal. ¿Me entiende la diferencia? Que seamos libres, pero que no agarremos esta libertad como pretexto para hacer lo que se nos da la gana, en otras palabras. Pero otra de las cosas que están dentro de la voluntad de Dios es que honren a todos, amen a los hermanos. Pero oiga, ¿qué dice? Honren solo a los que se portan bien. Honren a todos. Amen a los. Hágale así al hermano de la par y dígale: yo te amo, hermano. Espero que le haya tocado con alguien que de verdad lo ama. Luego dice: teman a Dios. Teman a Dios. Y luego vuelve a recalcar: honren al rey. No sé cómo dirá la versión suya, pero cuando estaba hablando aquí de rey, si lo traducimos a nuestro tiempo sería: honren al presidente, honren al gobernador, honren a la persona que está a cargo de el oficial de alto mando, el commander in chief de este país. I'm sorry if you don't like it, pero esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Y ¿sabe qué? Me llama la atención que dentro de la voluntad de Dios está muy, muy metida lo que es la cultura de la honra. Y sabe una cosa, yo no sé cuántos de los que están aquí se recuerdan, pero yo soy de los 70s. Y yo me recuerdo que, por ejemplo, a nosotros nos enseñaron a respetar a las personas adultas. Nos enseñaban que cuando uno entraba a una casa, uno tenía que saludarlos a todos de besito, a darles la mano, ir a saludar, aunque a uno no le gustaban los pelitos que le pinchaban de los abuelitos o qué sé yo, pero uno tenía que ir. Hay culturas, yo sé que en Puerto Rico dicen: bendición, mami, bendición, papi, bendición, abuelito.
Es una parte de, óigame, y cuidadito, cuando a uno lo regañaban, a uno se le ocurría voltear los ojos. O siquiera, ¿cuántos de aquí se acuerdan cuando uno hacía? Es que eso era inconcebible, inconcebible. Pero ¿sabe qué era eso? Era una cultura de honra. Independientemente, hermanos, yo no estoy de acuerdo con las superpalizas que a veces les daban a algunos donde se les pasaba la mano, pero sí había una cultura de honra. Algunas culturas de otros países no entienden por qué nosotros los guatemaltecos no podemos llamar o tratar a alguien que sea 5 años, 3 años mayor que nosotros de vos o de tú, sino que solo lo podemos tratar de usted. Y yo he tenido gente, amigas que son un poco mayores que yo, pero me dicen, ay, trátame de tú. Y no puedo, porque me enseñaron a que yo tenía que tratar de usted. Entonces yo de vos o de tú podía tratar a los más chiquitos o a los que estaban al lado mío. Pero si había una persona, o sea, mis abuelitos y mi mamá me podían tratar a mí de vos o de tú, pero yo a ellos siempre los trataba de usted. Eso denotaba una cultura de honra y respeto. Porque si usted se pone a pensar, realmente la honra dice que es la acción de una gran estima o consideración que se tiene de algo o de alguien. Recopilando todo, la honra es respeto. El significado bíblico se deriva del hebreo kabod, que indica gloria. Imagínense qué importante es la cultura de la honra, que viene, la palabra honra viene de la misma raíz de donde viene gloria. Honrad a Dios y a los padres, por ejemplo, implica alabar, estimarlos a través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución. ¿Qué significa esto? Que tal vez usted aquí ya está muy bien en su país y se quedaron sus viejitos allá en El Salvador, en Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, donde sea, pero de vez en cuando mandarles para un su chicle, de vez en cuando mandarles para algo, para que se ayuden con algo. Yo tampoco le digo, no estoy de acuerdo en los extremos, que haya gente que se prive de todo y prive a su familia inmediata aquí, porque todo lo manda para allá. Eso es un desequilibrio. Pero tampoco es bueno, porque no estamos teniendo una cultura de honra. Peor si usted no era cristiano cuando se vino para acá y después usted se convierte aquí y se vuelve aleluya, pandereta y de todo. Y entonces, si ahorita usted pone en sus Facebook, solo está poniendo versículos bíblicos, le está dando share a la página de la iglesia, le está dando share a los mensajes, comparte las alabanzas y todo, pero ni se acuerda de su viejito, ni se acuerda de su viejita. Usted no está viviendo en una cultura de honra. O está diciendo, como dijo el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos. Entonces estoy tratando de que vayamos viendo esto, porque es importante que nosotros como iglesia de Dios vivamos en una cultura de honra. Le digo una cosa, ahora es más popular deshonrar que honrar. Si no, solo póngase a ver los talk shows que hay a partir de las 11 de la noche y los de las 11:30 o los de las 12, peor todavía, donde lo único que hacen es agarrar a todas las personas de gobierno, sean de los burros o sean de los elefantes, y puá. Esa es una cultura de deshonra y eso es lo que vende. Los memes, perdóneme que se lo diga, pero hay algunos memes que son una pura cultura de deshonra. Y nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados, que decía la primera carta del apóstol Pedro, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey, honren a sus autoridades. Yo sé que algunas veces a los chicos no les gusta honrar a los papás. Creen que nosotros tenemos probablemente ideas anticuadas o qué sé yo, pero la honra es una cultura que Dios quiere que se meta en nuestro ADN, porque es bendición. Imagínense que el único mandamiento que tiene pegado con sí un bonus,
es honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días sean largos en esta tierra, para que te vaya bien. Imagínense si no será importante la honra para Dios, que hasta nos da un bonus si honramos. A nadie le dicen no robes y entonces te van a abrir no, se dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Pero alguien podría decir aquí: ah, sí, hermana Erika, pero qué fácil es para usted decir honra a tu padre y a tu madre cuando tal vez los suyos fueron muy buenos, ¿verdad? Y los míos no fueron muy buenos. Pero fíjese que la honra es incondicional. No dice honra a tu padre y a tu madre si fueron buenos. Honra a tu padre y a tu madre si no te dejaron. Honra a tu padre y a tu madre si te compraron siempre los sneakers que estaban de moda, los más caros, los que costaban casi lo que cuesta el mortgage de tu casa. No dice así. Dice honra a tu padre y a tu madre. Punto, sin condición. Y entonces algunas veces podemos llegar a pensar: ¿cómo voy a honrar yo a alguien que está mal? ¿Cómo voy a honrar yo a una autoridad corrupta? Porque con eso nos excusamos. ¿Cómo voy a honrar yo a este hombre que dice semejantes barbaridades? ¿Cómo voy a honrar a alguien que no se puede controlar en sus tweets? ¿Cómo voy a controlar yo a un superior que es probablemente abusivo un manager? Pero Dios nos dice honremos. Y algunas veces para poder llegar a honrar a estas personas debemos primero que perdonarlos. Y esa es otra historia, ¿verdad? Porque a veces no podemos honrar a alguien si primero no lo hemos llegado a perdonar. Y debemos de aclarar que perdonar no es excusar ni negar el daño que nos hicieron, sino es simplemente entregar nuestro deseo natural de ver a esta persona comiéndose hasta la última miga del daño que nos hizo y soltarla. Cuando nosotros no hemos perdonado, sentimos que la persona nos debe algo. Y una forma que usted se va a poder dar cuenta, un termómetro que usted puede tener en su corazón de que usted ya perdonó, es que usted ya no va a sentir que alguien le debe. Y que si no se las va a pagar a usted, se las va a cobrar a alguien más. Cuando usted, en vez de desear el mal de esa persona, desea el bien para esa persona, esa es una señal de que usted ya empezó a caminar en el camino del perdón. Y sabe una cosa, que esto también es honrar a Dios, porque entonces nos estamos haciendo como Él es, porque Dios nos perdonó a nosotros. Dice, aún siendo nosotros pecadores, Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, por nuestros pecados, para perdonarlos por completo. Entonces nosotros honramos a Dios cuando somos como Dios, cuando perdonamos a aquellos que nos pudieron haber hecho un daño. Y en vez de imputarles lo que nos pudieron haber afectado a nosotros, en vez de estar enseñándole nuestras heridas a todo el mundo, decidimos soltar y decidimos olvidar. Y decidimos desatarnos. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra kabod que mirábamos, de donde viene la palabra honra, también significa, uno de sus significados es peso. Y lo que esto significa es que pesa más lo que hay de Dios que el dolor que alguien más me pudo haber hecho. Que pesa más la bendición que Dios me va a dar cuando yo decido soltar a alguien. Que pesa más el que yo me quiero parecer a Jesús y perdonar a la manera de Jesús, que se olvida, que tira al fondo de la mar y no se vuelve a acordar de él. Que pesa más eso. Eso es tener una cultura de honra en nuestras vidas. Pero también la palabra del Señor nos habla de que debemos honrarnos los unos a los otros. En muchos textos de la Escritura, y yo no voy a irme con cada uno de los textos, sino solamente se los voy a mencionar porque me quedan un poquito de tiempo. Pero en muchos textos de la Escritura el Señor nos habla de honrarnos los unos a los otros.
Dice que los esposos y las esposas se deben de honrar los unos a los otros. Amén. No solamente es de padres a hijos y de hijos a padres, sino también es de empleados a empleadores y de empleadores a empleados. No solamente es de pastores a ovejas, sino de ovejas a pastores. Debemos de honrarnos, debemos de vivir una cultura de honra. ¿Sabe por qué? Porque la honra no se queda sin recompensa, hermano. La honra no se queda sin recompensa y Dios quiere que nosotros aprendamos a ser personas de honra. El mismo Señor Jesús pudo experimentar ir a lugares donde se le dio honra, y cuando a Jesús se le daba honra, por ejemplo, como en Galilea, el Señor hizo muchos milagros. En Capernaum, la ciudad de Jesús. Pero hubieron otros lugares donde Él quiso hacer milagros, pero ahí no lo honraban. Decían: ¿pero quién es este? ¿Y no es el hijo del carpintero, pues? No le daban honra, no le daban respeto. Así que, hermano, aprendamos a honrarnos los unos a los otros. Cuando por alguna razón no esté el pastor aquí o no estén los ancianos y pongan a una persona nueva por primera vez a predicar aquí, digan: ay, yo mejor me voy a ir a la cafetería. Hoy me voluntareo para cuidar niños, o para dar la bienvenida ahí arriba, o me voy a la cocina. No, nosotros como iglesia de Dios debemos de tener una cultura de honra, que honre la palabra de Dios que se da en este púlpito, sin importar cuál sea el vehículo que el Señor utilice. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a honrar su fe. Cuando usted honra a la persona, y no lo digo porque me pusieron hoy a mí, no voy a creer que por eso lo estoy diciendo. Yo sé que aquí me tienen cariño. Gracias. No, lo digo porque en general debemos de tener una cultura de honra, hermanos. Debemos de tener, o lo mismo es con quién va a dirigir. Si hay una persona nueva que va a dirigir, una persona nueva que va a tocar un instrumento, si nosotros creamos dentro de nosotros mismos esa cultura de honra, usted va a ver que el Señor nos va a levantar de una forma muy especial. De una forma muy especial. Los pueblos que nos prosperan son los pueblos que toda la vida se están deshonrando entre unos y otros. Yo siempre lo he dicho, y un consejo para los matrimonios, aunque esto es general, es: las palabras de afirmación, los halagos, las palabras de honra se dicen en público. Qué bonito se siente cuando tu esposo dice: ay, es que mi esposa hizo tal y tal y tal cosa en público. Pero qué feo es, qué feo se oye y qué feo se siente cuando, por ejemplo, un esposo le dice, habla de la esposa enfrente de otras personas. Entonces, las reprensiones o las cosas que tenemos que no nos agradan, esas digámoslas en privado. Mire, pan para su matate. No es lo mismo que le digan a uno: ala, qué feo te quedó ese tu peinado el día de hoy, enfrente de todo el mundo, a que le digan a uno: mi amor, fíjate que te quedó parado por aquí atrás, como que no te lograste hacer bien el colocho el día de hoy. Y que se lo digan en el baño cuando usted todavía se lo puede arreglar. ¿Me entiende? Entonces aprendamos a tener esa cultura de honra. Nosotros los padres también debemos de honrar a nuestros hijos, porque no crea que esto es un camino de una vía nada más. También nosotros debemos honrar a nuestros hijos. Mire, si el mismo Señor llama las cosas que no son como que ya son, aunque su hijo se esté portando como usted no quiere que se esté portando, hónrelo en sus oraciones. Honrelo en sus oraciones y dígale: Señor, lo que aún mis ojos no están viendo, por fe yo sé que lo voy a ver a tu imagen, a tu semejanza, cumpliendo el llamamiento por el cual tú le llamaste. Eso es honrar también a nuestros hijos. Y no estar hablando incluso dentro de la misma casa, las nueras de las suegras de las nueras. Eso es una mala cultura. Esa es una pésima cultura. Se lo digo yo, que ahora soy suegra y tengo un yerno, pero no le decimos yerno, sino le decimos hijo. Lo honramos como un hijo en esta casa. Pero le pido al Señor que me dé la gracia para no ser una suegra metiche.
Y que cuando a veces mire cosas que probablemente no me agraden, diga yo pasé por las mismas también, yo no sabía hacer eso cuando tenía 2 años de casada. Que aprendamos a tener esa cultura de honra. Fíjese que a mí me llama tanto la atención, hermanos, que Jesús visitó, comió, sanó a muchas personas que para los ojos de todo el mundo estaban ya con la etiqueta de los despreciados. Yo puse aquí una palabra, los marginados. Jesús fue donde nadie más quería ir. Los leprosos eran considerados gente inmunda. Oiga esa palabra, qué fea esa palabra, ¿verdad? Inmunda. Hermanas, démosle gracias nosotros al Señor por la dispensación de la gracia preciosa en la que vivimos. Porque en aquella dispensación, en un tiempo determinado del mes, la mujer era considerada inmunda también. Mas sin embargo, el Señor Jesús se acercó a los que nadie les daba honra. Se acercó a un Zaqueo, a un hombre que todo el mundo despreciaba, hermanos. Porque verdaderamente, yo digo que un Zaqueo era medio zángano. Dice que él agarraba de los impuestos y un poquito para el César y un poquito para él. Entonces, mirando la gente tenía, por decirle así, tenía sus motivos por cuales tal vez despreciar de esa forma a Zaqueo. ¿Y por qué cree usted que él tuvo que irse a subir a un árbol para poder ir a ver al Señor? Aparte de que era chaparrito, ¿va? Pero era porque no tenía, uno siempre cuando va a algún lugar va con su grupo, ¿va? Pero Zaqueo no tenía grupo. No había de la foto, él nunca aparecía en los de la foto. Zaqueo andaba así solamente porque nadie quería con él. Y más sin embargo que el Señor Jesús dijera, a la casa de él quiero ir yo. Yo solo me pongo a pensar en la cara de aquellos que andaban con sus filacterias, que andaban con su santidad Jehová, que no comían cochito, que no comían esto, que no tomaban aquí. Decir, o sea, ¿a poco? ¿Qué pasa? Pero era Jesús queriendo dejar plasmada una lección. Cada uno de los encuentros que Jesús tuvo con estos outcasts, con estas personas desechadas, con estas personas marginadas, provocó un impacto eterno en la vida de ellos. Zaqueo no volvió a ser el mismo. Zaqueo dijo, o sea, se cambió su corazón. Mira, un poquito de honra lo que puede provocar en alguien. Un poquito de honra a la vida de alguien lo que puede provocar. El que él llegara a su casa llegó a provocar que este hombre cambiara su forma de pensar y cambiara su forma de vivir y dijera, todo lo que yo sustraje, yo voy a devolver a cada uno. Imagínese, un poquito de honra, hermano, lo que puede hacer para una persona. Y me llama mucho la atención el relato de una mujer también, la mujer samaritana. La mujer samaritana es la mujer, yo creo que de la Biblia, entre ella y María, de la cual se habían sacado 7 demonios, dice, estas dos mujeres llevaban un estigma tremendo. Y Rahab la ramera, ¿va? Que imagínense, hasta se le quedó el nickname. Pero imagínense, llevaban un estigma tremendo en su vida. Esta mujer dice que había tenido muchos esposos y el que ahora tenía ni siquiera era. Y por ahí estudiando y leyendo muchos comentarios, dicen realmente la mujer en aquel tiempo no tenía la potestad o el derecho de decir incompatibilidad de caracteres, yo te doy carta de divorcio, me divorcio de ti. No, en aquel tiempo era el hombre el único que podía desechar y dar carta de divorcio a la mujer. Entonces quería decir que a esta mujer ya 6 hombres le habían dado carta de divorcio. Y algunos comentaristas, eso no está en la Biblia, por favor, para los teólogos y los que andan ahí checking the facts for everything, eso es un comentario, es solo para que usted se imagine lo que pudo haber pasado. Algunos dicen que probablemente fue repudiada porque quizá fue una mujer que no podía dar a luz. Entonces, ¿se imagina el estigma que esta mujer llevaba dentro de ella? Y por esa misma razón se dio por vencida en lo del matrimonio y dijo, ya con este ya ni me caso. Si de todos modos a lo mejor que al año va a quererme dar la carta. Entonces ya ni se casó con él.
Y iba muy tranquila ella a sacar su agua a la hora que no iban el resto de las mujeres, que la miraban con los ojos de las señoritas bien, las too goody shoes, ¿verdad? Así las muy buenas, se le quedaban viendo así media rara a ellas, porque también yo me imagino que ellas pensaban en sus pobres esposos, ¿verdad? Dirían, peor si el mío es el next. Entonces, pero viene esta mujer samaritana y dice la palabra del Señor que a Jesús le fue necesario pasar por Samaria. El estigma de esta mujer era racial, porque venían de una etnia que era prácticamente híbrida, no era una etnia pura. El estigma de ella era de género, porque era una mujer. El estigma de ella era de reputación, porque encima de eso, haber tenido tantos fracasos matrimoniales la había llevado a tener una mala reputación. Entonces imagínense el estigma de esta mujer. A los ojos de la gente normal, a los ojos de toda la gente de Samaria, ella era una mujer deshonrada, no digna de honra. Mas sin embargo a Jesús le fue necesario pasar por Samaria, y no solamente por Samaria, irse a sentar cerca de ese pozo y esperar esa cita con esa mujer. Imagínense lo que un poquito de honra, lo que ningún otro hombre le pudo dar a esa mujer, el verdadero hombre le vino a dar. ¿Cuántos le dan gloria al Señor por el verdadero hombre, el que puede traer honra y puede cambiar nuestras vidas? Eso fue lo que hizo Jesús al acercarse a esta mujer y empezar a tener esa conversación. Y no llegó a acusarla, no llegó a decirle esto, no llegó a decirle el otro, sino simplemente la dejó hablar. Algunas personas solamente necesitan que les prestemos el oído y entonces ellos van a empezar a hablar. Y hasta que se le llega a revelar, usted sabe todo el relato. Y le dice, Señor, me parece que tú eres el Mesías. Y al Señor le place revelarse a una mujer así. ¿Y sabe qué? Después de ser una mujer de deshonra, viene a ser una mujer que se convierte en la portadora de las buenas nuevas para toda esa región de Samaria. Porque dice la palabra del Señor que ella fue y contó a todos los hombres todo lo que este hombre le había dicho a ella, y muchos de ellos creyeron, y luego él se quedó más tiempo ahí. Óigame, aún hasta los discípulos del Señor murmuraron. Yo no sé si usted ya leyó bien ahí su Biblia, pero le cuento que también los discípulos les gustaba el chambre un poquito. Se acercaron ellos y dijeron, ¿pero qué hace el Señor ahí? Y hablando con una mujer, se dijeron entre ellos, pero si ninguno se atrevió a decirle nada a él, porque sabían lo que el Señor estaba haciendo, que el Señor era un hombre de honra. Pero más sin embargo, en la mente de nosotros muchas veces salen películas y salen muchas cosas. Hermanos, entonces ¿no será que hay personas a las cuales nosotros ya les hemos puesto la etiqueta y lo único que ellas están necesitando es que nosotros las invitemos a un lugar de honra? La casa del Señor es una casa de honra. No menospreciemos la casa del Señor. Invitémoslos. Aquellos a los que nadie quiere invitar, aquellos a los que cualquiera pensará, ya con ellos yo creo que ya no hay remedio. Expongámoslos a la honra del Señor, porque nosotros estamos llamados a tener un estilo de vida diferente, un estilo de vida de honra. Fíjese que me llama la atención que si usted hace un Google search y se pone a pensar las preguntas que Dios hizo en la Biblia, le van a salir un montón de cosas. Pero a mí me llama la atención que hay un lugar, un pasaje en la Escritura en Malaquías, donde habla el Señor de los ejércitos celestiales. Ahí no es una figura ni nada de eso, ahí habla el Señor de los ejércitos celestiales. Y hace una pregunta y dice, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Y para que usted vea, el Señor está haciendo esta pregunta a los sacerdotes.
Dice el Señor de los ejércitos celestiales, dice a los sacerdotes: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre, ¿cuántos de aquí el Señor es su padre? Y si yo soy su señor, ¿cuántos de aquí el Señor es nuestro Señor? Ay, a menos manitas. ¿Es nuestro padre? ¿Es nuestro Señor? Entonces, si yo soy su padre y su Señor, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan: ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Y mire lo que dice el versículo 13, el del primer libro, el primer capítulo de Malaquías, capítulo 1, versículo 13. Ustedes dicen: es demasiado difícil servir al Señor. Ouch. Cuando ellos preguntan: ¿y cómo es que nosotros no te honramos, Señor? Cuando ustedes dicen: es demasiado difícil servirle al Señor. Porque muchas veces el servicio significa apartarte de otras cosas. Porque no podemos estar sirviendo a dos amos. O servimos a uno o servimos a otro. Y por eso a muchos se nos puede llegar a ser demasiado difícil, dice esta versión, servir al Señor. Y consideran un fastidio mis mandamientos, dice el Señor. Hermano, los mandamientos del Señor, según la palabra, deberían de ser un deleite a nuestro paladar. Pero mucho cuidado cuando ya los mandamientos del Señor se empiezan a convertir en algo fastidioso para nosotros. Tengamos mucho cuidado, porque eso quiere decir que probablemente el temor hacia Dios, y el temor me refiero al respeto reverente o la honra hacia Dios, ya vaya de camino a 4 cuadras de nuestro corazón. Cuando a nosotros ya se nos hace muy difícil: ay, pero es que eso dice la Biblia, pero eso era en el Antiguo Testamento. Eso era solamente para los judíos. Eso era hace 2000 años. Cuando se nos hace difícil, cuando se convierte en una piedra en el zapato, los mandamientos del Señor, tengamos mucho cuidado. Dice el Señor de los ejércitos celestiales: imagínense, están presentando animales robados, lisiados y enfermos como ofrenda. ¿Debo aceptar esta clase de ofrenda de ustedes?, pregunta el Señor. ¿Sabe por qué? Porque honra y alabanza van a la par. Aquí está hablando de la ofrenda, del holocausto que los sacerdotes estaban presentando, y que ya empezaron a ellos a dejarle de poner atención a cómo el Señor había dicho que Él quería que fuera su ofrenda. ¿O acaso no le pasa a usted, hermano, que si alguien lo quiere agradar a usted y imagínese que alguien lo quisiera agradar a usted y le dijera: mira, yo de verdad que quiero agradarte, quiero hacerte un regalo, y dime qué es lo que a ti te gustaría que te regalaran? Por ejemplo, yo le voy a decir algo: a mí no me gustan las rosas rojas. No es que no me gusten, son creación de Dios, las admiro, las honro y qué lindo. Pero que me regalen rosas rojas no me da así como que, no es mi color, no es mi color favorito, ni es mi flor favorita. Pero la gente que me conoce sabe cuáles son las flores que a mí me gustan. Pero por ejemplo, que esta persona que me dijera: yo quiero agradarla y quiero darle algo, y entonces si yo le digo: bueno, pues regáleme unos tulipanes, por decirle algo. No, pero es que yo quiero darle rosas rojas. What's the point? Si el Señor ya te está diciendo cómo lo vas a agradar, lo vas a agradar con obediencia. Tú no vas a decir, como decía aquella canción: te traigo estas flores porque no encontré otras peores, ¿va? No, así no es como se le viene al Señor. Al Señor no se le viene con el tiempo que nos sobra, con la vida que nos sobra. Por eso honra significa peso, porque debe pesar más.
Debe pesar más nuestro amor y nuestra diligencia por venir a buscar, a honrar, a alabar, a adorar, a magnificar, a exaltar el nombre del Señor. Eso debe de pesar más. Imagínese usted que fuera una balanza. ¿Qué pesa más? ¿Fútbol? ¿Culto? ¿Qué pesa más? Mejor no digo. ¿Qué pesa más? Hoy es el día que se acaba, es el último día de la serie de Games of Thrones. La puede dejar grabando. Pero ¿qué pesa más? ¿Qué pesa más? Es el campeonato. Hoy juegan los de blanco contra los de rojo con azul. Es el mundial. Mire, yo le digo una cosa, a mí me dolió mi corazón este año cuando me enteré que en una iglesia en la China, no en la China, en otro lugar, pero usted sabe a lo que me refiero, cambiaron el culto por el Super Bowl. No. Entonces, ¿a quién le están dando más peso? ¿Qué estamos honrando más? ¿Estamos honrando más los dólares? O porque como aquí, es más, usted viene temprano, a veces sin desayuno, viene a servir y a veces ni le dicen gracias y ni le pagan. Cualquiera diría, mejor me voy a hacer unas mis 5 horas por ahí, de a 40 a la hora. Cualquiera diría, no tiene sentido. Pero ¿qué pesa más? ¿Qué pesa más? ¿Qué trae mayor peso? Sin embargo, dice Malaquías 1:11, mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche por gente de otras naciones. En todo el mundo ofrecen incienso dulce y ofrendas puras en honor a mi nombre, pues mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Hermanos, que nosotros seamos de esos. Sin embargo, que nosotros seamos de esas naciones que mantengamos nuestro incienso listo para dárselo al Señor. Y yo le digo, no solamente cuando vengamos aquí al servicio, si aquí ya deberíamos de venir encendidos todos, eso es desde que estamos en nuestras casas. Esto es lo que el Señor anda buscando. ¿Sabe por qué? Porque la honra no se queda sin recompensa, hermanos. Yo no puedo dejar de enfatizarle esto más en los 7 minutos que me quedan, que la honra trae recompensa. Pero también tengo que decirle que la deshonra cierra las puertas de los cielos. Y en este versículo que tanto nosotros lo leemos, que Dios honra a los que le honran, lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 2 y versículo 30. Dice, por lo tanto el Señor Dios de Israel dice, prometí que los de tu rama, de la tribu de Leví, me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Y esto se refería, este es el relato de la palabra del Señor, donde Elí ponía a sus hijos a ministrar el altar de Dios, y ellos venían y tomaban de las cosas que eran consagradas para Dios y las tomaban para su propio provecho, y lo hacían de una forma descarada. Y Elí dice que no los reprendía. Miren, hermanos, uno puede llegar a tener hijos adultos donde ya le van a decir a uno, mire, yo ya tengo 30 años, yo ya tengo 25 años, yo ya puedo hacer con mi vida lo que se me da la gana. Pero lo que aquí el Señor está demandando es cierto, ya eran adultos, pero por lo menos usted estorbe y párese en la brecha. Ya lo que hagan ellos de ahí en adelante, el Señor se lo cobrará a cada quien. Pero estos hombres pudieron haber tenido la llave de la bendición, porque la traían de su línea genealógica para ser sacerdotes del altar de Dios, mas sin embargo menospreciaron la ofrenda del Señor. Y el Señor dice, yo voy a despreciar a los que me menosprecian y voy a honrar a los
que me honran. ¿Y cómo honramos nosotros a Dios? A Dios se le honra con nuestro tiempo, a Dios se le honra con nuestro amor, a Dios se le honra con nuestra obediencia, y a Dios se le honra también con nuestras ofrendas, tanto monetarias como la ofrenda de nuestra vida, lo que nosotros le damos a Dios. De esa forma usted muestra que está honrando a Dios. Entonces, hermano, ese es el termómetro. ¿Estamos honrando a Dios con nuestro tiempo? O si no, vaya a checar usted el lugar especial de su iPhone donde dice cuántas horas ha pasado en Facebook, cuántas horas ha pasado en Instagram, cuántas horas usted ha pasado en Snapchat, en Twitter, en whatever, y cuántas horas usted pasa, si es que tiene su Biblia en el teléfono, cuántas horas pasa usted en el Bible app. Ese es un termómetro facilito para saber a quién usted le está dando su tiempo. Honramos a Dios con nuestro amor. ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a perder por el amor a Dios? ¿Cuánto? ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a mantenernos íntegros por el amor que le tenemos a Dios? Óigame, no por temor, no por miedo a que Dios me va a castigar, no, sino porque le amo tanto que le quiero agradar. Esa es una forma de honrar a Dios, con nuestra obediencia. ¿Cuánto nosotros obedecemos a Dios? ¿Cuánto los hijos obedecen a los padres? Así es como están obedeciendo a Dios. ¿Cuánto nos respetamos entre esposos y esposas? Así es como nosotros estamos obedeciendo a Dios. ¿Cuánto nosotros tomamos por sagrada la palabra de Dios? Así es como estamos obedeciendo a Dios. No solamente de labios, sino de nuestro corazón. Porque mire, no es lo mismo que alguien haga una cosa con una mala actitud. Como cuando usted manda a su niño y le dice: mire, hágame favor de ir a limpiar su cuarto, y no lo limpio, sino solo mete todo debajo de la cama. Eso no contó como honra, porque una obediencia a regañadientes no es una verdadera obediencia. Una obediencia se hace sí o sí. Y con nuestra ofrenda, ¿cuánto nosotros estamos honrando a Dios? Vaya a ver su chequera, vaya a ver su cuenta de banco y vamos a ver cuánto usted está honrando a Dios con eso. Dejemos eso a un lado, porque va a decir: ah, ya vino, ya saltó la pulga, ya a los últimos 3 minutos saltó. Su ofrenda de su alabanza. O usted es de las personas que dice: es que la alabanza te tarda tanto tiempo, yo voy a llegar ya como unos 45 minutos, ya cuando estén en la última. Ay, hermano, ¿no será que estamos menospreciando la ofrenda del Señor? A mí ya me da un poquito de tristeza. Y mire que yo soy de las que me gusta llevar el tiempo. A mí me cae mal cuando la gente pierde tiempo por perder el tiempo. Me gusta mantenerme en el tiempo y me quedan 2 minutos. Pero si hay una cosa a lo que no me gusta, es cuando ya la gente me empieza a decir: ay, es que tan largo, es que a mí me gusta express, de así de 3 canciones y ya. Digo, cuando ya le perdiste el deleite a la ofrenda, porque es para Dios, es lo que tú le vienes a dar a Dios, es lo que le vienes a dar a Dios. Y cuando se te hace cargoso traerle una ofrenda a Dios, estás haciendo lo que hacían aquellos que traían lo cojo, que traían lo manco, que traían lo que les sobraba, que traían lo que se encontraban en el camino. Nosotros debemos de venir ya preparados nosotros como la ofrenda agradable, que es el culto racional al Señor. Amén. Póngase de pie en esta noche. Y quiero que recuerde esto en su corazón. El que siembra honra cosecha bendición. La honra puede abrir puertas, pero la deshonra la cierra. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser de los que se metan a la cultura de honra a Dios? Y mira, algunas veces nosotros tenemos que empezar en el plano terrenal, porque a veces queremos alcanzar las cosas celestiales y miramos a gente que habla solo cosas astrales y cosas de aquí y la super ultra mega hiper revelación, pero lo miramos que en un plano natural no pueden honrar.
No pueden honrar ni siquiera su palabra. Dicen una cosa pero hacen otra. No pueden honrar el tiempo. Se les invita a las 7 de la noche y vienen a las 9 de la noche. Empecemos, hermanos, a tener una cultura de honra en un plano terrenal. Y nosotros vamos a ver cómo poco a poco vamos a ir siendo elevados a un plano celestial. Jesús vino a honrar y a cumplir todo lo que era necesario cumplir de las leyes de la tierra, porque dijo: es así como conviene que se haga la voluntad del Padre. Él vino a honrar al Padre en un plano terrenal. Incluso dijo: hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso es parte también de tener una cultura de honra. Si usted está evadiendo taxes, by the way, es una puerta abierta y no de bendición. Entonces, hermanos, pidámosle al Señor que esa cultura de honra del cielo venga a posarse en nuestros corazones, venga a ser una realidad en la vida de esta iglesia. El anhelo, como le digo, del corazón del Señor es ese: que sean honrados. La voluntad de Dios es esta: que haciendo bien hagan enmudecer la ignorancia de los hombres, que anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al Rey. Hermano, que cuando tu autoridad, incluso aquí dentro de la iglesia, te llame la atención y te diga: mira, hijo, no estuvo bien esto que dijiste de esta forma, o no está bien que hagas esto, que no te enojes, sino que honres, porque un día tú vas a estar en esa posición. Un día tú vas a ser de esos. Y si tú siembras honra, vas a cosechar honra también. Y no nos olvidemos, hermanos, que la honra tampoco es solamente para los de nariz parada, los que nunca pecan, los que son perfectos. El mismo Jesús nos dejó la enseñanza que Él vino a aquellos que no parecía delante de los ojos de los demás que merecían honra. Y yo creo que aquí, como dice la palabra, y esos éramos muchos de nosotros. Mas sin embargo hemos sido honrados con un título supremo, que es ser llamados hijos de Dios. Hermano, yo no sé si a ti te provoca lo que me provoca a mí, pero ser llamada hija de Dios es una gran bendición, es una gran honra, pero también es una gran responsabilidad. Porque si yo me voy a conducir como hija de Dios, debo reflejar al Padre, debo de tener el ADN del Padre, debo de hablar las palabras que el Padre me enseñó. Es más, debo conocer al Padre para poder dar a conocer al Padre. Debo aceptar la disciplina del Padre, porque dice que el Padre al que es hijo lo disciplina. ¿Cuántos están dispuestos aquí a pedirle al Señor: Señor, sumérgenos en una cultura de honra? Que empecemos a honrarnos los unos a los otros. Que empecemos honrándonos, Señor, como tú nos mandas a hacer. Ámense entre los hermanos, hónrense todos. Que no hablemos con palabras que traigan deshonra, los esposos a las esposas, ni tampoco las esposas a los esposos. Que los hijos, se vea la diferencia entre los hijos de esta casa y los hijos que no son de esta casa, porque los hijos de esta casa aprenderán a ser hombres y mujeres de bien, que traigan honor al Padre, que agraden el corazón del Padre. En el nombre de Jesús, Señor, nosotros queremos ser una iglesia que te honre, no solamente de labios, Señor, y que nuestro corazón esté lejos de ti. Queremos ser una iglesia de la cual tú te complazcas, Señor.
Queremos ser una iglesia de la cual tú digas, cuando tú preguntes, ¿dónde está mi honra? Que el Señor pueda encontrar honra en esta casa, hermanos. Que el Señor pueda encontrar honra en esta casa. Honra dentro de los líderes de esta casa. Honra dentro del pueblo de esta casa. Honra dentro de los mismos jovencitos de esta casa. Que los jovencitos honren y respeten a las jovencitas, y las jovencitas también honren y respeten a los jovencitos como sus hermanos. Honra entre los adultos y los niños. Honra de los niños para los adultos. Honra, la honra que solamente el Señor se merece, podemos dar en este lugar. En el nombre de Jesús, Señor. Hermoso que estás aquí tan cerca de mí.